Es un verdadero privilegio para mí en particular ser el encargado de la suscripción de este convenio como representante legal de la institución. Como repito, esperamos que periódicamente tengamos resultados. Por lo menos los coordinadores de las dos partes, si quisiéramos que informen al país de todos los avances que se vayan concretando. Como ustedes deben conocer, es una resolución del Consejo Politécnico que ya aprobó el convenio hace algunos días. Mi nombre es Luis Alberto Betún Chilquiwa, presidente de la Asociación de Producción y Comercialización de Productos Alimenticios Emprendedores Nutriandina Asoalieno. Organización pues que está acá en la provincia de Chimborazo y que estamos coordinando con compañeros productores tanto de Chimborazo como de Tungurahua, y que tenemos más o menos estamos representando a más de 700 familias de estas dos provincias. Firmamos un convenio de cooperación entre la SPOCH y la asociación con el fin de que trabajemos en conjunto. La Politécnica pone los proyectos de vinculación con sus diferentes facultades, sus profesores, en este caso sus catedráticos, y los profesionales o los que están en este caso pues terminando sus estudios y se están profesionalizando. Entonces participarían en las actividades que llevaría adelante la asociación. Nuestra asociación, en este caso, en las diferentes comunidades donde estamos produciendo la quinoa u otros productos alimenticios, pues vamos a coordinar para que tanto los estudiantes que concluyen sus carreras como los profesores en este caso, pues puedan realizar sus actividades incluso de investigación, puedan hacer sus actividades que están relacionadas a su cátedra en este caso o a su profesión. Esto es lo que venimos realizando con la SPOCH. Mi nombre es Marco Vivar, soy docente de la Facultad de Recursos Naturales. Habíamos visto y establecido, analizado que específicamente para este proyecto y otros tenemos la capacidad institucional, porque tenemos entonces la Facultad de Mecánica que está en todo lo que es el diseño, tanto de la maquinaria como de la infraestructura. La Facultad de Informática y Electrónica en el diseño de todos los sistemas, en la automatización de esas plantas, en todo lo demás. La Facultad de Salud Pública con la Escuela de Nutrición, con la Escuela de Gastronomía, diseñando, generando las alternativas para transformar los productos. La Facultad de Administración de Empresas también diseñando todo lo que es la parte organizativa, la parte de gestión, y la Facultad de Recursos Naturales, por supuesto, en todo lo relacionado con la producción agrícola, incluyendo lo que es la organización, el mejoramiento de todo. Entonces vimos que juntos podemos ayudar y hacer un gran equipo que responda a las necesidades que tenía la asociación. Una filosofía que nos manejamos entre nosotros es que estamos trabajando con personas, ¿sí? Y que la institución lo que hace es que esto logre hacerse realidad. Cuando trabajamos con personas y por personas, vemos que muchos docentes que han estado aquí y que están vinculados, ellos ni siquiera tienen una responsabilidad legal, pero les motiva a estar ahí, a avanzar, a hacer lo que hay que hacer. Y por el otro lado, si nosotros vemos, ya cuando vemos que ellos están comercializando más, que esas ganancias están redistribuyendo a su gente, cuando vemos que ya hay más gente queriendo meterse, cuando ya vemos que están alimentándose mejor, que ya están teniendo recursos, entonces seguro le estamos apuntando al buen vivir.